Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 7 de mayo del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelicula con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FitBurner, iTunes y Spotify. Y aquí, mientras escuchamos esta canción, Every Letter, cada carta, que pertenece a la banda sonora, al soundtrack de uno de nuestros estrenos de la semana, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Película de Caracol Radio, donde estaremos hablando de una situación en particular. No es la primera ni será la última vez que se haga una versión cinematográfica del clásico personaje adaptado al teatro de Cyrano de Bergerac, con una película del año anterior, de 2021, titulada así simplemente como Cyrano. También hoy en De Película de Caracol Radio hablaremos de las novedades en el streaming, incluyendo una película protagonizada y escrita y dirigida por Billy Crystal. Y además de esto vamos a hablar con Andrea Rey, directora de un documental con tintes de película llamado Mesa de Tareas, que habla sobre los barrios marginales y sobre esos ejemplos de vida, de superación. Todo esto y más, como siempre, aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. En De Película, el estreno. Cyrano? Cyrano. Pleasure to meet you, Cyrano de Bergerac. You're a freak. Freak. My dearest friend. Y ahí varias veces nombraron al personaje central de esta obra, que ya ha tenido varias versiones a lo largo de la historia. Esta de 2021, de 2 horas 3 minutos de duración, una película que se da en coproducción entre el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos, y que navega los terrenos del romance, el drama, pero principalmente se convierte en un musical. Del año 2021 se trata de Cyrano. I have a confession to make. To me. I am madly in love, Perhaps he feels the same. but I've never actually spoken to him. Of your love? Anything. He is Christian. Y esta producción tiene en la dirección a Joe Wright, un director de cine inglés. Él es mejor conocido por trabajos como el de 2005, Pride and Prejudice, esa muy bien lograda película. También Atonement, Expiación, Deseo y Pecado. También le gusta este tipo de cine así como medio épico, inspirado en la literatura. También hizo Ana Karenina en el año 2012 y se salió un poco del molde de esas películas muy de las páginas, de las letras, para hacer un par de largometrajes. Este hombre tiene diferentes géneros en su carrera. Por ejemplo, hizo Hannah, esa producción de ciencia ficción con un futuro distópico, en el año 2011, pero también hizo Darkest Hour, el instante más oscuro, esa biografía cinematográfica acerca de Sir Winston Leonard Spencer Churchill, en el año 2017, donde el gran protagonista era Gary Oldman. Él nació en Londres, en el Reino Unido, el 25 de agosto de 1972.
Y el gran protagonista de esta historia es un hombre que mide 1,32 m de estatura, actor estadounidense, y donde empezó a despuntar en el campo del cine con una muy buena película, The Station Agent, por allá en el año 2003. Y aunque ha aparecido en el teatro y en el cine, definitivamente el talento a nivel orbital vino cuando fue nada menos y nada más que Tyrion Lannister en la serie de HBO Juego de Tronos, inspiradas estas entregas en las novelas de George R.R. Martin. Por cierto, no ha podido, ya van a estrenar una nueva visión, un spin-off de lo que es la Casa de los Dragones, que tiene que ver con una de las casas de Juego de Tronos, pero él nada que nos entrega Vientos de Invierno, después de llegar a ese quinto libro en toda la saga cinematográfica de Canción de Fuego y Hielo. Pero bueno, volvamos con el señor Tyrion Lannister, no, con el señor Peter Dinklage, que nació un 11 de junio de 1969 en New Jersey, en los Estados Unidos, que además participó en los X-Men, Días del Futuro Pasado, y también en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, del año 2017. Aquí es ese gran personaje, Cyrano de Bergerac, y lo acompañan en el reparto una mujercita, rubiecita, nacida un 7 de enero de 1988 en Fort Myers, Florida, que demostró un talento natural, pese a no haber pasado por ninguna escuela de actuación. Halle Penny se llama ella, empezó a establecerse como una de las actrices más solicitadas en Hollywood, y después de su participación en Marley and Me, de Music and Lyrics, de La Chica en el Tren, e incluso de ese innecesario remake de Los Siete Magníficos, pues su carrera ha venido en ascenso, aunque en esta película hay que decir que no hace su mejor trabajo. Y el otro gran actor, un hombre australiano, nacido en Victoria, en Melbourne, 3 de abril de 1969, Ben Mendelsohn, que a pesar de su prominencia en Hollywood como actor de carácter conocido por interpretar a villanos y criminales, ha sido un actor que en Australia ha demostrado su experticia en otros géneros. Empezó a trabajar desde muy temprano, desde muy joven, en el cine australiano, pero ya en su edad adulta ha despuntado en el cine de Hollywood, incluyendo su paso por una de las entregas de Batman de Christopher Nolan, también en Ready Player One, y en esa muy buena producción del año 2010, Animal Kingdom. My love for you is so powerful. My love for you is so powerful. Mi amor por ti es tan poderoso, dice uno de los personajes, y sí, ese que escuchábamos ahí de fondo es el otro gran personaje de esta historia. Se trata del rol de Christian. Es interpretado por un actor nacido en New Orleans, en Luisiana, un 23 de julio de 1994, que ha participado en películas como Monsters and Men y también en Llega la Noche. Se trata del actor Kelvin Harrison Jr. Cyrano, yesterday I realized that I was in love. It was love at first sight. Who's that? Roxanne. Please, make him write to me. Cyrano, ayer me di cuenta que estoy profundamente enamorada, y Cyrano piensa que es de él y empieza a preguntarle, ¿pero de quién? No, de una persona que tiene el poder de la palabra. Ah, sí, ese puede ser yo. ¿Qué más y qué más tiene? No, es una persona bastante valiente, muy aguerrida. Ah, sí, yo también lo soy, ese puede ser yo. ¿Y lo conoces? No, nunca lo he visto. Y ahí empieza a rompérsele el corazón al pobre y al abnegado Cyrano de Bergerac, que, insisto, no es la primera ni será la última vez que se haga una versión cinematográfica de este clásico personaje. Ya lo hizo José Ferrer, ya lo hizo el mismo Gerard Depardieu. Y aquí hay que hacer una salvedad, porque se tiende a confundir o creer que en realidad Cyrano de Bergerac sufrió la forma como se le rompió el corazón por su amor no negociable con una mujer, pero una era el famoso escritor, nacido el 6 de marzo de 1619 en Londres y que murió el 28 de julio de 1965 en Sanois, en Francia, que fue poeta, dramaturgo, pensador francés. Además fue considerado por muchos como libertino por su actitud irrespetuosa hacia las instituciones religiosas y seculares, y también se le tiene como uno de los precursores de la novela de ciencia ficción. Al fin y al cabo, él escribió una muy célebre llamada El viaje a la luna. Pero ese personaje de Cyrano de Bergerac, que ha sido puesto tanto en la ficción, en películas, en el teatro y en la ópera, es más conocido por la obra de teatro Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, en la que se narra una época de su vida
que supuestamente lo involucraba con una mujer por la cual profesaba un amor profundo, pero que no era correspondido. Y así es que vemos de nuevo, después de las actuaciones de José Ferrer y del mismo Gerard Depardieu, e incluso una aplicada a nuestra era, a nuestro tiempo, a cargo del gran Steve Martin, con Roxanne, una película ochentera encantadora. Pero volvamos a esta modelo 2021, y aquí aparece el personaje de Cyrano de Bergerac, interpretado por Peter Dinklage. Y en los primeros minutos de esta película se está presentando una obra de teatro en ese espacio geográfico e histórico que nos presenta la obra, y donde un actor muy al estilo del vestuario de esa Francia antes de la Revolución, de la aristocracia, está hablando con todos los comensales y les dice que están a punto de presenciar al mejor actor de esa era. Pero todo cambia en el momento en que a ese centro irrumpe el gran Cyrano de Bergerac, que a diferencia de las otras versiones, y aquí resulta siendo un poco disruptiva la historia con respecto a lo que habíamos visto generalmente en el teatro y en otras adaptaciones cinematográficas, no se trata de un hombre desgarbado y feo, pero especialmente narizón, con una gran nariz, sino que por el contrario aquí se cambia ese decorado y se trata de un hombre de muy baja estatura, como lo es Peter Dinklage en la realidad, que apenas mide 1,32 m de estatura, y por supuesto no es un hombre para nada apuesto, y esto fue muy bien explotado en su tiempo también por la serie de televisión y de HBO Juego de Tronos. Entonces este hombre tiene todas las de perder, porque sí, a pesar de su estatura, es un hombre valiente, que se bate a duelo no solo con una, sino con 10 personas, y que no tiene ningún problema en empuñar la espada y prácticamente danzar al son del combate y acertarle grandes golpes a sus enemigos. Y después de que tiene un primer encuentro donde se demuestra toda su valía y toda su tenacidad, allí empieza a mostrarse también esa relación que sostiene con Roxanne, una mujer que hace parte de la aristocracia y que infortunadamente para los intereses de Cyrano está interesada en otro hombre, un hombre que llega a buscar fortuna, a buscar su suerte, a tratar de enrolarse en la Guardia Real, pero desde ese instante en que el mismo Christian, el rol a cargo de Kelvin Harrison Jr., ve a Roxanne interpretada por Halle Berry, también queda flechado. Pero entre los dos no existe esa camaradería, no existe esa cercanía, y el puente de unión va a ser Cyrano. ¿Por qué? Porque él, a pesar de ese amor tan profundo que siente por Roxanne, le da gusto a todos los caprichos de ella, y ella le pide el favor que le ayude a enamorar y a encontrarse con Christian. Y el mismo Christian también le dice al propio Cyrano: oiga, ¿yo qué hago? Yo la amo a ella, me parece la mujer más impresionante y más sensacional del mundo, pero a ella le encantan las palabras bonitas y la literatura y la poesía, y yo no puedo con ello. ¿Qué puedo hacer? Entonces ahí lo que Cyrano se convierte es en un puente para que ese par de tortolitos terminen enamorados, pero él sufriendo y prácticamente siendo el gran perdedor de esta historia. Y todo esto se ambienta y se complementa con los tiempos de guerra que está viviendo la corona, y donde varios personajes, incluyendo a los propios Cyrano y Christian, van a tener que ir al frente de batalla, y donde las consecuencias no van a ser muy buenas para los involucrados. My sole purpose on this earth is to love Roxanne. Does she know? The world will never accept someone like me and a tall, beautiful woman. We have no money. A clever marriage. Y hay un hecho bien particular, aunque no pareciera reflejado en la pantalla, no por Peter Dinklage, sino por Halle Berry, y es que ellos ya habían hecho estos papeles en una producción de Cyrano para Godspeed Musicals, con sede en Connecticut en 2018, que también tuvo una presentación limitada fuera de Broadway en otro de los circuitos de teatro de Nueva York a fines de 2019. Y Halle Berry y el director Joe Wright son pareja en la vida real, y esta es su primera colaboración juntos. Y Peter Dinklage interpretó el papel de Cyrano en el escenario antes de aparecer en una adaptación cinematográfica. Siguió el mismo camino que José Ferrer, que generaciones antes, muchos años atrás, había sido Cyrano de Bergerac por allá en 1950, pero lo había hecho primero en el teatro. My love for you is so powerful.
My love for you is so powerful. It has the strength of Hercules. La mayor parte de esta película, Cyrano 2021, se rodó en Sicilia, alrededor de Noto y Syracuse. Y en la obra original, muy diferente a lo que nos presenta esta película y que sí ha sido plasmada en otras versiones, incluyendo la de José Ferrer y la de Gerard Depardieu, sí era Cyrano de Bergerac consciente del tamaño de su nariz. We must let her decide our fate. She must have... Bueno, y con esta película tenemos varios puntos. El primero de ellos es que si usted no le gusta para nada o no es muy afín al género del musical, entonces tiene que dar un paso al costado o seguir derecho y no prestarle atención a esta película, porque sí tiene ese modelo de musical y en varios de los pasajes, especialmente en los más emotivos y más románticos, no se dicen las cosas, sino que se cantan, y allí aparecen todos haciendo uso de ese otro talento que es el canto, y donde en un género como el musical, además de actuar bien, y se debe tener una buena voz para que no le suceda lo que en un tiempo le pasó a Russell Crowe en la versión de Los Miserables, que nadie puede discutir su gran valía como actor, pero cuando cantaba era completamente horroroso. Aquí, por lo menos en ese aspecto, todos los personajes, incluyendo a Halle Bennett, están bien en ese logro. La dirección artística también se recrea muy bien, una época en particular, con todo el vestuario, con las calles, los sitios, incluso en escenas de guerra o incluso en escenas que ocurren a bajas temperaturas. También el director Joe Wright logra sacar esta película adelante. Entonces, lo que es en su dirección artística, la película funciona. Como musical también lo consigue, pero aquí viene el gran punto de quiebre de esta producción y lo que la hizo perder muchos premios y que no figurara dentro de las grandes producciones que nos dejó el 2021, y tiene que ver con los protagonistas. Y si Peter Dinklage resulta siendo disruptivo, resulta siendo una versión interesante, otro punto de vista muy acertado del personaje de Cyrano de Bergerac por su estatura y no por su nariz, pero él solo no puede sacar la película adelante porque los otros dos involucrados no generan ningún tipo de empatía en el público, y se supone que eran los fuertes, y a pesar de que Halle Bennett es la compañera sentimental del realizador Joe Wright, aquí creo que pesó más el corazón que el verdadero talento, porque ella en ningún momento genera que uno como audiencia realmente el personaje le llegue o le inspire o sienta algún tipo de pena por ella o de camaradería o de complicidad. No, esta mujer es lo más inexpresiva del mundo y simplemente aparece ahí como una figura decorativa, pero ese personaje del cual cualquier hombre se pudiera enamorar, pues ella no logra transmitir eso, ni con su carisma, ni con su físico, ni con nada. Y ni hablar del actor Kelvin Harrison Jr., que aquí también resulta siendo disruptiva esta versión, porque es un actor negro que en la versión original pues no aparece así, pero aquí este hombre también, nada que ver, por posar de desprevenido o de ingenuo o de incauto, pues resulta siendo poco o nada creíble, y su personaje también está completamente desaprovechado. Y el personaje de Ben Mendelsohn, que también es importante en el desarrollo de la historia, también es otro de esos roles que se pasa de la raya y resulta siendo más histriónico y sobreactuado que cualquier otra cosa. Así que una película que funciona como musical, sí, que tiene buena dirección artística, sí, que tiene un personaje bien interesante y que cambia un poco el molde, el panorama, como Peter Dinklage, sí, pero se cae todo este andamiaje porque falla uno de sus pilares, y es esos otros personajes, especialmente la mujer, que debería ser la musa de inspiración para la obra y que resulta tan floja, tan intrascendente como lo es esa Roxanne, interpretada por Halle Bennett. Así que, infortunadamente, una versión que se echa a perder. Se trata de Cyrano modelo 2021. E insisto, si a ustedes no les gusta el musical, sigan derecho. That's exactly what I respond to. That thrills me. I need more. En De Película, el estreno. Sí, asegúrense de tener mucho cuidado de no ofender a nadie con el segmento de noticias. Por favor, complétenlo y disfrútenlo. Bien, este es un infomercial para el nuevo álbum de comedia. Empieza con tomas de planetas, estrellas, estas hermosas tomas del espacio, y luego se oye un voiceover y se ve un faldón. Siguiendo la tradición de George Carlin y Richard Pryor, les traemos la próxima voz de la comedia. Y pasamos a una imagen
de Stephen. Estamos aquí en De Película de Caracol Radio y seguimos hablando de las novedades a través de las plataformas del streaming y también lo que está disponible como novedad en la cartelera en las salas de cine. Y estos sonidos cortesía de HBO Max nos permiten hablar de un largometraje que se encuentra en esa plataforma y que navega los terrenos del drama y la comedia del año 2021 y de 1 hora 33 minutos de duración. Esta cinta de los Estados Unidos, hablada en inglés, aquí lo tenemos en el español, con la dirección y el gran protagónico de Billy Crystal. Su título original es Here Today y ustedes la tienen ya disponible como Aquí y Ahora. Por Dios, George Carlin, Richard Pryor. Por Dios, Stephen Hawking pronunciaba su nombre mejor que él. Esto es para el segmento de noticias. O como Roger diría, para el segmento. Se lo daría a los chicos. Por cierto. Y el gran personaje de esta historia, que además dirige este largometraje, es un hombre que en cierto punto de la historia era de los más reconocidos, de los más emblemáticos, de los más influyentes en el mundo de Hollywood. Su carrera ha estado un poco desaparecida de los escenarios, pero vuelve con esta producción, no solo protagonizándola, sino también dirigiéndola. Se trata del gran maestro Billy Crystal, actor, director, productor, presentador en varias entregas de los premios Oscar de la Academia. ¿Qué falta hace Billy Crystal? Que simplemente con su buen humor, un humor fino, sin tantos comentarios acerca de las orientaciones sexuales o de los físicos de las personas, podía sacar adelante una ceremonia muy diferente a lo que ha pasado hoy en día después de esa lamentable gala de la edición 94 de los premios de la Academia. Pero volviendo con Billy Crystal, es un hombre nacido en Nueva York, fanático del baloncesto. Él nació en Manhattan un 14 de marzo de 1948 y hemos visto varios de sus papeles, incluyendo Analyze This, Analízame, esa buena producción de 1999, donde era el doctor Ben Sobel, que trataba al personaje del gran Bob De Niro. Y también Forget Paris, una película de 1995 donde era Mickey, y sin lugar a dudas uno de sus papeles más reconocidos y más divertidos fue el que hizo en 1991 con City Slickers o Vaqueros Citadinos, esa buena producción donde aparecía también Jack Palance, por la cual ganó un premio Oscar de la Academia de 1991, donde él interpretaba a un sujeto que está tratando de reencontrarle un sentido a su vida y termina embarcado en una aventura que tiene que ver con llevar un gran lote de ganado de un lugar a otro en la geografía norteamericana. ¿Y cuánto fue? 22. $2,200 es fantástico. $2,200 mi trasero. 22. Mi trasero, dice el personaje de Tiffany Haddish, la otra gran protagonista de esta historia, una mujer nacida en Los Ángeles, California, un 3 de diciembre de 1979. También es productora y guionista, además de su participación en Here Today, interpretando a Emma Page. La hemos visto en otro tipo de producciones como Like a Boss, esa comedia del año 2020, y también en Night School, un largometraje del año 2018. ¿Y podría ser con almejas extra, calamares extra y carne de cangrejo extra? Por supuesto. Sí, el típico caso, les habrá pasado a muchos que uno invita a comer a una persona y le dice, no, tranquilo, pide lo que quiera o pide cualquier cosa del menú, y empieza prácticamente a acabar con toda la carta. Y complementando el reparto de Here Today o Aquí Ahora está Susan Purfoy, una mujer que lleva 7 años en el negocio. La vimos como Becky Flynn en la serie Scandal de ABC en las temporadas de 2012 a 2017 y también en uno de los capítulos de Black Mirror en el año 2019. Y también dentro del reparto aparece Alex Ryman, ese hombre que escuchamos ahí de fondo haciendo esa presentación en medio de una reunión de guionistas y escritores de las comedias en cualquier programa de los Estados Unidos. Se trata de Alex Ryman, nacido un 5 de febrero de 1987 en Santa Clara, California, que estuvo en otra exitosa serie de las plataformas Blacklist, interpretando a Herbie en 2022. Muy bien, pero almorcemos primero. Le quebraría la espalda, viejo. Gracias. Sí, lo dejaría muerto con una sonrisa en la cara. Y sus hijos dirían,
¿Cómo falleció mi... Y ya pasando a la historia que nos presenta Here Today, aquí ahora tiene a ese personaje central, Charlie Burns, el rol a cargo de Billy Crystal, un hombre, una leyenda tal cual lo muestra el largometraje dentro de los guiones, dentro de la escritura, de las comedias televisivas, de los anuncios, de los comerciales que se emiten a través de la pantalla chica en Norteamérica y que tiene un fino y agudo sentido del humor y que sabe a ciencia cierta qué es lo que le interesa al público y la manera de divertirlo. Es un hombre pragmático que además de esto pues tiene cierto recelo frente a lo que son los nuevos comediantes y que resulta siendo muy parecido a la realidad de cómo se hacía humor en el pasado, donde el buen gusto primaba, y cómo se hace en la actualidad, donde abundan las malas palabras y las agresiones. Por eso este hombre sigue siendo una Biblia y sigue siendo consultado, y prácticamente él tiene la última palabra en cuanto a lo que son los sketch o los guiones o los diferentes escritos que se hacen con respecto tanto a las series de televisión como a los comerciales, como a las parodias. Pero él está en un punto bajo de su vida porque infortunadamente su salud emocional y su salud física se está viendo golpeada. Está sufriendo una serie de problemas que están afectando su comportamiento, que le están haciendo olvidar las cosas, y su pronóstico no es el mejor. Él se encuentra alejado de su familia, y es que en cierto punto de la historia, por estar involucrado, metido, inmerso en su trabajo, se olvidó de las cosas importantes de la vida, especialmente su familia, por alcanzar esa excelencia. Y cuando este hombre está prácticamente a la deriva y no es bien recibido por ningún tipo de personajes, aparece en su camino el rol a cargo de Tiffany Haddish, esa mujer que escuchábamos ahí de fondo discutiendo con Charlie, Emma, que en un principio pues resulta siendo una de esas casualidades de la vida, porque por un accidente infortunado del destino esta pareja termina uniendo sus vidas, Emma Page y Charlie Burns. Ella es una persona que no tiene un rumbo definido, no tiene un norte, simplemente es una talentosa cantante, pero que no encuentra asidero en algún punto donde pueda explotar su talento, y al principio pues Charlie de manera altruista decide ayudarla, aunque no quería ningún tipo de compromiso, simplemente actuó como un buen samaritano. Pero las cosas decantan en que esta pareja terminará encontrando lo que necesita en la otra. Cada quien por su lado trata de buscar en el otro personaje esos vacíos que le faltan en su vida diaria, y a partir de allí van a construir una interesante amistad. Pero todo esto se va a ver puesto a prueba en el momento en que Charlie empiece ya a mostrar cada vez más y más sus problemas físicos, sus problemas de comportamiento, y como también en cierto punto de la historia se le hace ver como un dinosaurio que no está en el nuevo orden de la comedia y que su puesto podría estar en riesgo y su vida acabarse de ir al traste. Y todo esto también acompañado en Here Today o Aquí Ahora con una historia melancólica de vida, de cómo Charlie Burns sacrificó esa relación, una relación casi que la ideal con la persona que amaba, por estar involucrado hasta más no poder en el trabajo. Casi 2000. Bienvenido a Nueva York, amigo. ¿Y esto qué es? Es epinefrina, tiene que inyectársela antes de 1 hora. ¿Y si no? Se muere. Siguiente. Retire la tira de seguridad azul tirando hacia arriba. Oh, bien. Y durante la producción de esta película, Here Today o Aquí Ahora, que es dirigida y protagonizada por Billy Crystal, Tiffany Haddish y el mismo Billy Crystal se hicieron amigos cercanos. Crystal se convirtió en una figura casi que paterna para Tiffany Haddish e incluso la acompañó en un ritual que hace parte dentro del rito judío, el famoso Bar Mitzvah, que es prácticamente ese paso donde las personas en algún momento, esos jóvenes, pasan a ser responsables de cumplir los mandamientos que les indica su religión.
Sí, bueno, ahí estaba un poco exaltada el personaje de Emma y entre los recuerdos de Charlie, el personaje de Billy Crystal se encuentra una foto de sí mismo que fue modificada con Photoshop y esta es una de esas fotos que Billy Crystal no le había mostrado a nadie, pero para hacer más creíble el personaje decidió utilizarla en este film. Y la escena en que Emma anima a la multitud precisamente en ese Bad Miss Bad recuerda un trabajo que Tiffany Haddish tenía cuando era más joven, donde fue contratada para mantener las cosas animadas y haciendo que la gente bailara y se divirtiera. Entonces ella en una entrevista dijo que simplemente para rodar ese papel, ese tramo de la película, recordó ese buen momento que le dejó cuando estaba precisamente haciendo uso de su talento para animar una fiesta en medio de sus colegas dentro de la religión. Yo estaba algo loca entonces. Estoy segura de que hablaban los mejillones. Sí, esos mejillones eran los que hablaban. Sí, eso debió ser. Oye... Y con Aquí y Ahora, la película disponible en la plataforma de HBO Max, dirigida y protagonizada por Billy Crystal, tenemos una producción de esas que dejan mensaje, de ese tipo de largometrajes que tratan de dejar una reflexión en la audiencia acerca de las cosas verdaderamente importantes en la existencia, sobre todo para ese tipo de personas, hombres, mujeres, que prefieren dedicar esos años importantes de sus vidas única y exclusivamente estando inmersos en el trabajo, descuidando las relaciones interpersonales, las relaciones familiares y todo esto por alcanzar un fin, por alcanzar reconocimiento, fama, fortuna, pero dejando de lado esas cosas realmente importantes y que finalmente no se pueden hacer más adelante porque el paso inevitable del tiempo lo que consigue es que ya cuando se dé cuenta la persona en cuestión puede ser demasiado tarde y si hay algo que definitivamente es imposible es volver atrás y reparar esos errores del pasado. Así que en este punto Billy Crystal tiene una actuación realista, convincente, pareciera parte de sus memorias o por lo menos se metió tan bien en el papel que uno creyera que hace parte de lo que ha sido su vida y se trata de manera respetuosa e interesante el tema de las condiciones médicas y físicas de ciertas personas que empiezan a tener problemas con su comportamiento y que empiezan a verse discriminadas por la sociedad por esos problemas de comportamiento. Así que muy interesante para reflexionar, buena película que se pasa en 1 hora y 33 minutos bien entretenida. Se trata de Here Today o Aquí y Ahora con Billy Crystal, disponible en HBO Max. Debo estar a las 3, estoy nervioso. Voy a entregar mi diseño para un edificio nuevo en Union Square. Podría ser importante para mí. Yo se lo confirmé, seguro se lo confirmé. En De Película, la entrevista. ¿Se va a ir a grabarnos? No sé. ¿Qué va a hacer ahí? Mona con azúcar. ¿Cómo la preparas? No, primero echa agua, y le echa el azúcar, después la rebulle, y la prueba si está bien. Y si no está bien, la vuelve a echar azúcar. ¿Y el limón? El limón yo no le echo. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana, hablando como siempre acerca de las novedades en el streaming, en las plataformas y también lo que se presenta como novedad en los teatros y en las salas de cine. Y hay que hablar de una de esas producciones que realmente vienen bien para reflexionar acerca de muchas cosas y que prácticamente retratan la vida en sí. Y para hablar de Mesa de Tareas tenemos a Andrea Rey, una documentalista, una mujer que hace parte de la maravillosa Universidad Nacional de Colombia, que tiene diplomados y que ha estado inmersa en el mundo de la producción audiovisual. Andrea Rey, muy buenos días. Qué placer tenerla aquí en De Película de Caracol Radio. Muy buenos días y gracias por la invitación. Andrea, lo primero es ver cómo nace esta historia y es que realmente resulta siendo impresionante que se abarque o se hable en una misma producción, en un documental con tintes de película, de algo que sucedió en 2001 y que se junte todo ese material con lo que vimos casi que en la actualidad para lograr lo que es Mesa de Tareas. Cuéntenos cómo fue ese proceso de que nazca el proyecto de esa forma.
Bueno, esto surgió en el año 2001, cuando yo estaba estudiando y estaba haciendo el taller de documental. Entonces, en paralelo, estábamos también haciendo trabajo social en el sector de Altos de Cazucá y decidí como para mi taller documentar a una familia que asistía a esos talleres. Pues a partir de ahí comencé una relación de amistad y cercanía con la familia, pero digamos que en ese momento nunca pensé que iba a llegar a estar documentando ese proceso con ellos durante pues casi, ahorita vamos a cumplir casi 20 años de amistad. Entonces hice un cortito como de 15 minutos que se centraba como en los hermanos, en los dos chicos y las dos chicas de la familia, que en ese momento vivían más que todo solos porque los padres trabajaban, entonces eran unos chicos muy pilosos que resaltaban en su comunidad. Y hice este corto, pero pues a partir de eso surgió una amistad y ellos pues comenzaron a llamarme muy frecuentemente después a que documentara su vida. Ni siquiera fui tanto yo, sino digamos que yo me volví la amiga de la cámara. Y cada vez que ellos tenían una fiesta, un encuentro o algún evento especial, pues me llamaban, venga Andrea, documentenos este evento. Bueno, no dicen documenten, sino venga, nos graba este evento, venga, nos toma unas fotos y así fue pasando el tiempo y los fui viendo crecer. Ya luego ellos pues se volvieron unos adolescentes y se traté de hacer como un primer cortometraje mirando esas dos etapas. Quedó como en el limbo porque no me gustó mucho el resultado, pero seguimos en ese proceso y ahora pues ya la actualidad es que pues cada uno de estos pequeños niños hizo su hogar, hizo su familia y salió adelante en un contexto bien conflictivo. Entonces ahí yo ya encuentro una película y comienzo a tratar de reconstruir todo lo que yo viví con ellos también en todo este tiempo. Aunque yo no soy protagonista del documental, trato como de tomar los momentos más especiales y recrearlos en este documental. Pero sigamos con esa parte que me parece supremamente interesante, Andrea, y es ese archivo. ¿Usted cómo lo guarda? Ellos querían ver en el momento en que quedaba grabado, ellos lo veían y le pedían algún tipo de copia, o usted simplemente lo tenía ahí quieto. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, en principio pues lo que hacíamos era grabar y yo les pasaba sus copias en un DVD, porque por lo general son fiestas. O sea, tengo un archivo grandísimo de fiestas y reuniones, pero en paralelo se iban grabando otras cosas, como les digo, sin pensar como en este documental al que llegamos al final. Sí, entonces tenemos como los 15 años de las chicas, bautizos, matrimonios, eventos sociales de Cazuca y cosas así. Todo eso se grababa en principio con cámara DV-Cam y sí, pues yo les pasaba los DVDs y ellos tienen copia de todas esas cosas. Y ya con el tiempo pues también vemos como una evolución de los formatos. Ya luego, digamos, la adolescencia y más adelantico ya teníamos una cámara HD y ya lo último se grabó en 4K, entonces también esa evolución se va viendo a lo largo del documental. Y lo pensó así, Andrea, que eso resulta siendo muy interesante porque esas transiciones no solo de la vida de los personajes, sino también de la forma de mostrar las imágenes, resulta agregándole mucho a mesa de tareas. ¿Lo pensó así, que fuera avanzando también en el aspecto técnico? No, también. Pero le salió muy bien. Sí, pues comenzamos con lo que teníamos a la mano, como la cámara, la pequeñita, la mini DV, luego ya tuve acceso a una HD y ya luego pues con el proyecto fue financiado por el Fondo de Desarrollo, entonces ya tuvimos acceso a 4K, entonces fueron como los recursos que se fueron dando también en cada momento. Estamos aquí en De Película de Caracol Radio y la comunicación es con Andrea Rey, directora del documental con tintes de película Mesa de Tareas. Y quiero preguntarle a Andrea acerca de otro escenario, el espacio geográfico donde se desarrolla la historia, el barrio y los alrededores de Cazucá, que prácticamente termina convirtiéndose en otro personaje de la historia. También, de nuevo, Andrea, le pregunto, ¿lo pensó así, que ese lugar, ese sitio donde desarrollan su vida varios de los personajes o todos los personajes, fuera un personaje más de la historia? Bueno, ese es como el personaje conflictivo de la historia, ¿no? Es como el contexto con el que ellos deben enfrentarse y con el que deben luchar y superar. Sí, en eso tienes razón, es otro personaje. Y
pues llegar allá fue bastante crudo en un inicio porque pues uno no está acostumbrado a ver ese tipo de situaciones y ver gente de verdad viviendo en situaciones de pobreza extrema. Pero pues en ese contexto aparecen muchas luces y muchas historias esperanzadoras y esta es una que hay que, ¿sí? Porque precisamente ellos hacen que miremos esos sectores que están muy olvidados. Hay que mirarlos un poquito más porque es que allá hay muchas poblaciones que son valiosas que desgraciadamente por diversas situaciones llegaron allá, pero pues hay que tenderles una mano y creo que esta puede ser una forma. Y Andrea, una de las cosas que me imagino que usted saca esa vena de documentalista es a la hora de presentar en mesa de tareas lo que vieron sus ojos a través de las cámaras, y es que finalmente hubiera podido pasar esa no muy aconsejable línea de volver esta producción algo que tome partido en favor de sentir algún tipo de pena por los personajes, pero usted simplemente se aleja y de manera acertada toma su cámara y empieza a narrar la vida tal cual es la de ellos, a pesar de que usted también dice que entre todos, entre Carolina, Fabián, Lady y Cristian, existe una amistad, pero usted se alejó de todos esos escenarios y simplemente contó la vida tal cual era. ¿También lo pensó así desde el principio de no tomar partido? Pues en un principio yo sí iba como con una actitud un poco de denuncia, porque me parecía terrible lo que estaba mirando, pero cuando uno comienza a compartir con esta familia, pues le cambia la visión, porque son ellos los que le enseñan a uno qué es lo que está pasando y qué es lo que se está sintiendo ahí. Es decir, yo no puedo ponerme en un tono como de drama o de dolor cuando los protagonistas no lo sienten. Yo lo que traté fue como de recrear la esencia de ellos, ¿sí? Y ellos no son personas que se están quejando o que están viviendo un drama, no, para ellos la vida es una cuestión de superación, es un reto, ¿sí? Y siempre hay que buscar como la esperanza, la alegría, y eso fue lo que traté yo como de recrear ahí, porque si de pronto me hubiera quedado con el primer punto de vista que yo tenía, pues hubiera hecho otro tipo de documental, de pronto un poco pesado de ver, pero dije, no, pues yo no es mi vida, no es mi historia, es la de ellos y voy a tratar de recrear la esencia de ellos. Y eso fue lo que hice. ¿Y cómo navegó a través de esa delgada línea que existe entre el documental y la película? Porque si bien es un documental y usted nos dice que recoge muchos aspectos de la vida de ellos a través de esos favores entre amigos, de que grábeme en mi boda, en mi cumpleaños, en todo esto, pero también tiene en ciertos aspectos una construcción muy de película, muy cinematográfica. ¿Cómo fue hacer esa mezcla que también, insisto, resulta siendo importante y que le agrega a mesa de tareas? Sí, de pronto en algunos momentos lo hicimos pensando como más en el público, ¿no? Queremos hacer un trabajo que sea más accesible a la gente del común. Yo no quería hacer un documental que la misma familia se aburriera, que es desgraciadamente nos pasa mucho con muchos documentales y muchas películas, pues que a la gente del común los aburre y apagan el televisor o se duermen o lo que sea. Lo primero que pensamos es, nuestro público son nuestros protagonistas, entonces vamos a tratar de hacer algo ameno, utilizar como esas herramientas de pronto sí de la ficción, como es la música. Entonces nos apoyamos mucho en la música como para darle momentos más fuertes, momentos de transiciones y cosas así, pensando exclusivamente como en atraer más a un público más grande. Y ya que usted habla de la música, Andrea, usted cierra su documental película con la canción Alma. Hábleme no solo de la presencia de Alma, de este grupo que la interpreta, sino también de toda la música muy urbana, por supuesto, que está a lo largo de la producción. Sí, la música, bueno, tenemos dos grandes talentos allí que hicieron música original y también el apoyo de un par de canciones de un grupo que fue bien conocido, que fue Asilo 38, en el momento, en la primera etapa era como el grupo de rap de moda, sobre todo como en Soacha se escuchaba muchísimo. Tenemos esa colaboración ya de unas canciones originales que en su momento fueron muy sonadas, y ya la música original se la trabajó Diego Beira, que es uno de los integrantes de la agrupación Ácido Pantera, y Karim Beck, que es otro chico también muy talentoso que
nos sentamos a charlar y dijimos queremos una canción original de la película y él fue súper inteligente y la escribió la película. Andrea, hay una parte de Mesa de Tareas que me llama mucho la atención y es esas escenas que usted rodó en ese sitio donde los niños finalmente en medio de una ciudad tienen un lugar de divertimento donde prácticamente pues esto no resulta siendo normal. Uno piensa en juegos de niños, sino que un puñado de niños tuvieran acceso prácticamente como a un lago para ellos. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde queda eso? ¿Cómo se realizó precisamente esa parte del rodaje? ¿Para ellos, para los niños, significa algún riesgo estar en ese lugar? Quiero saber más detalles de eso, Andrea. Bueno, esa zona que vemos ahí son zonas de canteras, ¿no? Entonces cuando iban sacando la arena iban dejando unos huecos gigantescos que después con el tiempo se volvieron pozos, pero por aguas lluvias. Entonces son aguas reposadas, aguas que a veces se les filtran cañerías, o sea, no es algo sano para nada, pero pues son como las herramientas que tienen los niños para divertirse allá y eso era como lo más común en esa época. Ahorita creo que las lagunas ya las han tapado, precisamente porque también niños murieron ahogados ahí porque habían unas muy profundas. Pero pues son las herramientas que ellos tenían para su diversión, sí. Dentro de los testimonios que recoge Mesa de Tareas, obviamente de los protagonistas, insisto, de Carolina, Fabián, Lady y Cristian, hay unos donde ellos desde muy temprana edad tienen esa visión de sociedad. ¿Cómo en el momento en que usted precisamente recoge esos testimonios, más allá de la amistad que profesaba con ellos, qué sentía en esos momentos, Andrea, cuando ellos hablaban de esa manera tan descarnada y tan realista de la vida? Pues para mí ellos siempre han sido desde pequeñitos un ejemplo porque han sido personas muy maduras desde niños, ¿no? Carolina y Cristian trabajaban en la calle vendiendo libros desde que Cristian tiene 10 años y Carolina tenía 7, 6 años. Entonces les tocó aprender a guerrearse la vida, a guerrear el mundo, aprender a defenderse siendo niñitos y eso les ha dado a ellos pues una sabiduría muy ejemplo de vida. Es un ejemplo para cualquier persona y se siente uno de verdad como pequeño ante ellos porque ver todo lo que les ha tocado y una persona pues como yo, como la mayoría que tienen todas las posibilidades en el mundo y acceso a la educación, a un hogar, a una casa, nos quejamos de muchas cosas y vivimos no tan positivamente como ellos. Entonces, para mí eso ha sido principalmente como un ejemplo de vida, todo lo que he escuchado y todo lo que los he acompañado. Sí, ejemplos de vida. Hay uno que resalta mucho más porque traspasa fronteras y finalmente termina en la parte sur del continente y haciendo su propia vida y prácticamente se muestra como un hombre ya de negocios y todo esto. ¿Cómo fue ese salto y cómo fue seguir esa historia de uno de esos personajes que finalmente sale del país a buscar un mejor horizonte, Andrea? Sí, él es el hermano mayor, ¿no? Entonces es precisamente desde niño él decidió ponerse a trabajar y no porque sus padres se lo exigieran o porque alguna persona le dijera, sino él desde muy pequeño tuvo la conciencia de que él tenía que salir adelante. Entonces él comenzó ahorrándose unos pesitos para comprarse libritos de esos de colorear y sopas de letras y todo eso y salía a la calle a vender. Y siempre iba como recogiendo un poquito para la próxima comprar algo más, a veces iba con la hermana, después ahorró y hizo otro negocio, entonces desde niñito fue muy emprendedor, entonces eso se veía que él iba a salir adelante y efectivamente ha sido como de pronto de los más disciplinados, pero ya es, uno queda asombrado de la forma de trabajar de Cristian. Tiene en Argentina tiene ahorita 2 trabajos, casi no duerme, pero pues es su esencia de ser un hombre trabajador y salir adelante, un ejemplo de que sí se puede. Andrea, como suele suceder en la mayoría de los trabajos que no hacen parte del circuito de la comedia o de ese tipo de producciones que no manejan historias de vida o que hablan de nuestras realidades de otras perspectivas, por lo general les toca no ser profetas en su tierra y empezar un recorrido a través del mundo antes de presentarse en las salas de cine de nuestro país. Y veo que Mesa de Tareas también ya empezó ese periplo por otros lugares como Seattle y como también un festival en Uruguay. Háblenos de la recepción, de cómo se sintió presentando su Mesa de Tareas en esos 2 festivales, por poner un ejemplo.
Bueno, allí en el de Seattle, pues lastimosamente por la pandemia fue virtual, ¿no? Entonces, pues no tuvimos la oportunidad de ir al estreno allá, pero nos llevamos el premio a mejor narrativa y mejor guión. Fue un gusto, una felicidad haber recibido ese reconocimiento. Y en Uruguay estuvo la selección oficial del Festival Cinefem, que pues es dedicado exclusivamente a directoras mujeres. Y sí, allí también estuvo. Hay una parte del documental, y esto no es un spoiler, sino que es un llamado por parte de su propia realizadora Andrea Rey para que se involucren con Mesa de Tareas, y es esa dedicación, que son un par de frases muy cortas, pero que resultan dando lugar para la reflexión. Hábleme de ese colofón que le da usted a su película con esa dedicación, y me imagino que ahí tiene implícito hechos lamentables que sucedieron tanto en Soacha como en la parte sur de la capital donde usted rodó Mesa de Tareas, Andrea. Sí, pues la historia de esta familia es una familia atípica en su sector. Es que es lo primero, ¿no? Hablábamos con los hermanos y hacíamos como una estadística que aproximadamente el 80% de sus amigos de infancia y adolescencia ya no están o están en la cárcel. Entonces, 20%, 10% salen adelante, ¿sí? Y es muy triste saber que muchos han sido asesinados o están en pandillas o en cantidad de situaciones negativas. Por eso se lo dedicamos como a todas esas personas que no lograron cumplir su tarea, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. La vida es una tarea, y las protagonistas de esta película se sacaron 10 en esta tarea porque salieron adelante en el medio más pesado de todos. Sí, Andrea, definitivamente estos personajes nos hacen reflexionar acerca de lo que son las dificultades y la manera de salir adelante en ellas. Como usted decía al principio de esta entrevista, uno muchas veces desprecia ciertos privilegios, pero no le ha tocado empezar desde abajo. Ahí sí es realmente desde abajo. Pues Andrea Rey, documentalista, directora de Mesa de Tareas, muchas gracias por haber estado aquí en De Película de Caracol Radio. Y finalmente, si tenemos ya algunos lugares, o si usted tiene conocimiento de dónde, en qué circuito o en qué teatro se va a presentar su producción. Bueno, estamos confirmando salas. En principio será Bogotá, Cali, Medellín. Y pues los invitamos a estar pendientes de las redes sociales de Distrito Pacífico y de Teregua, que es la casa productora. Y ahí ya vamos a confirmar específicamente horarios y las salas. Andrea Rey, muchas gracias por haber estado aquí en De Película de Caracol Radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. En De Película, el estreno. Y a esta hora aquí en De Película de Caracol Radio, don Ricardo Bedoya Arias nos habla de una de las películas más esperadas para este 2022, la segunda entrega del Doctor Strange. Cada noche tengo el mismo sueño. Y luego Buenos días, Mario. Se estrenó la esperada cinta del universo cinematográfico de Marvel, Doctor Strange, en el multiverso de la locura. Un alucinante viaje dirigido por Sam Raimi, que regresa al cine de superhéroes después de su trilogía del Hombre Araña. En este multiverso de la locura veremos algunos personajes de Marvel que entran a ser parte de este mundo. Conoceremos varias versiones de Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch. Una Wanda trastornada, bien llevada por la carismática Elizabeth Olsen, junto con la introducción de Xochitl Gómez como América Chávez, pero que sea el público asistente quien dé su opinión sobre la cinta. Mi nombre es Erika Giselle, me gustó mucho la película. Lo que más me gustó de la película fue la construcción del personaje de la Bruja Escarlata y sus escenas medio terroríficas. La recomiendo bastante. Mi nombre es Brandon Nicolás Pantano Carrillo. Lo que más me gustó de la película fue la inclusión de nuevos personajes y la actuación del Doctor Strange. Sí la recomendaría para verla. Mi nombre es Sandra Aguilar. Sí me gustó la película. El manejo que se le dio, efectos especiales, me gustó mucho. Y sí, claro que sí la recomiendo. Mario, Doctor Strange en el multiverso de la locura es la cinta recomendada y está disponible en todas las salas de cine en Colombia. Si rompes las reglas, ¡cuidado!, te vuelves un héroe.
Si yo lo hago, me vuelvo el enemigo. No suena justo, ¿verdad?